Hola, mi nombre es Andrés Osorio. El día de hoy les voy a explicar cómo realicé la actividad número 3 de programación orientada a objetos. Este trabajo lo hice yo solo, entonces vamos a verlo a continuación. Bueno, entonces vamos a ejecutar el archivo para mostrarles cómo funciona. Listo, ya acá el sistema nos dice que está inicializando, que la aplicación ya está iniciada. Entonces vamos a ir a el navegador y vamos a actualizar. Acá ya podemos ver la aplicación funcionando. Eh, la pantalla principal nos lista todos los empleados guardados con nombre, apellido y correo electrónico. Nos permite editar, eliminar, filtrar y agregar un nuevo empleado. Entonces vamos a agregar un empleado, por ejemplo, Caterine Santa. Caterine arroba hotmail.com. Guardamos. Inmediatamente nos lanza de nuevo a la página inicial, a la ruta inicial. Nos imprime un mensaje donde nos dice que el empleado fue guardado correctamente y nos aparece acá el empleado que hemos guardado. Entonces, si por ejemplo deseamos editarlo, le damos en editar, Caterine, hagámosle Sandra, cambiémoslo todo, Santa no, sino Marín y Sandra. Guardamos. Nos indica entonces que el empleado fue actualizado correctamente. Nos trae de nuevo a la página inicial y mira que acá ya aparece el empleado actualizado. Si le damos a eliminar, entonces nos lo elimina. Y también podemos filtrar. Entonces acá podemos colocar por ejemplo LO y él nos va a traer la información que tenga LO. En este caso encuentra el apellido de López y nos muestra esta información. Si limpiamos, entonces ya nos trae acá nos trae otra vez todos los empleados que están guardados. Entonces, utilizamos varias tecnologías. Las tecnologías utilizadas para este proyecto fueron Java con un proyecto Maven utilizando la herramienta Spring Boot del framework Spring y la base de datos relacional que nos proporciona el framework H2. Una vez creado el proyecto Maven, hemos realizado la configuración a través de el archivo POM, donde configuramos las dependencias que vamos a utilizar. Configuramos el Application Properties, donde configuramos nuestra base de datos, le indicamos la ruta en la que se va a guardar, el nombre de usuario, la contraseña y en qué modo va a estar, en este caso para modo update, para que nos vaya actualizando la información que le vamos agregando. También utilizamos en nuestros templates, utilizamos un poquito de JavaScript y utilizamos Bootstrap para darle una mejor presentación a la aplicación y que sea responsive. ¿Qué clases utilizamos en este proyecto? En este proyecto utilizamos la primera clase que utilizamos es la de Application y es donde encontramos el método main. También utilizamos una interfaz llamada empleado repository. Esta interfaz extiende de JPA repository, nos permite acceder a la base de datos de manera completamente transparente. Los repositorios de Spring abstraen todo lo que necesitamos para controlar las instancias del Entity Manager, sesiones y transacciones. Haciendo uso del decorador repository,
que nos permite registrar un componente a nivel del motor de inyección de dependencia, y este realiza la traducción automática de las excepciones que se produzcan de acceso de datos y la consulta a la base de datos. Luego hacemos uso del decorador @query para definir consultas personalizadas en Spring JPA. También utilizamos una clase llamada empleado entity. En esta clase utilizamos la notación data del Loombook, que nos ayuda a simplificar el código y a reducir la cantidad de código repetitivo. Específicamente nos genera los métodos getter y setter para todas las propiedades de la clase, así como los métodos toString, equals y el hashcode. Con la notación entity de JPA marcamos la clase como una entidad persistente, o sea que se almacenará en la base de datos para recuperarla más tarde. Le indicamos pues los atributos, nombre, apellido, email, ID, y marcamos la propiedad ID con el decorador @ID. Lo marcamos como la clave principal de la entidad, y con el @Generated_value hacemos que el programa asigne de manera automática el número de ID. Bueno, también utilizamos controlador empleado. Esta clase es la que alberga todos los métodos controladores que se encargan de enlazarnos con la capa de presentación en el modelo MVC. La clase controlador empleado es un controlador en Spring Boot que maneja las solicitudes HTTP relacionadas con los empleados. Está anotada con @controller, lo que indica que es un controlador de Spring MVC. La clase tiene un campo empleado repository en el cual está anotado con @autowhile. Esto significa que Spring inyectará automáticamente una instancia de empleado repository en este campo cuando se cree una instancia de controlador empleado. Bueno, los métodos que tiene esta clase son 6 métodos. Vamos a empezar a explicar el primero, que es index. El método index está anotado con @getMapping, lo que indica que maneja las solicitudes get. Este método toma dos parámetros, un objeto model y el parámetro de solicitud llamado palabra clave. Busca todos los empleados en el repositorio y los agrega al modelo. Si se proporciona una palabra clave, el método busca los empleados que coinciden con la palabra clave, utilizando el método buscar todos del repositorio. Si no se proporciona una palabra clave, el método simplemente busca todos los empleados del repositorio, luego los agrega a la lista de empleados y devuelve la cadena index. Listo, entonces el segundo método que tenemos es este acá, que se llama nuevo. Este método está anotado con getMapping, responde a las solicitudes get de la ruta /nuevo, toma el parámetro model y crea una nueva instancia de empleado entity y la agrega al modelo con el nombre empleado. Luego el método devuelve la cadena form para mostrar la vista form.html. Y pues en resumen, este método lo que hace es mostrar el formulario para crear un nuevo empleado. Bueno, el otro método que tenemos es el método crear. El método crear está anotado con postmapping y tiene un valor de /nuevo, lo que indica que maneja las solicitudes post a la ruta /nuevo. Este método toma dos parámetros, un objeto entity y un objeto redirect attributes. El método guarda el objeto empleado entity proporcionado en el repositorio utilizando el método save del repositorio. Luego el método agrega un mensaje de éxito al objeto redirect attribute utilizando el método add_attribute. Finalmente manda al usuario a la raíz pues, de la aplicación. Bueno, por acá tenemos otro método que es mostrar formulario de editar. Eso es cuando pulsamos el botón de editar,
Entonces este método que está anotado con getMapping y que tiene un valor de /id/editar, lo que indica que maneja las solicitudes get de esta ruta, donde id es un parámetro de ruta. Este método toma dos parámetros, un id de ruta y un objeto model. El método busca un empleado en el repositorio utilizando el id proporcionado y agrega al modelo con el nombre empleador. Luego el método devuelve la cadena form, lo que indica que debe mostrar la vista llamada form. En resumen, este método maneja las solicitudes get de la ruta y de editar y muestra un formulario para editar un empleado que ya existe. El quinto método que tenemos por acá es actualizar empleado. Este método de actualizar empleado está anotado con postmapping y tiene un valor de id editar, lo que indica que maneja las solicitudes post de la ruta id editar, donde id es un parámetro de ruta. Este método toma tres parámetros: un id de la ruta, un objeto empleado entity y un objeto redirect attributes. El método busca un empleado en el repositorio utilizando el id proporcionado y actualiza sus campos con los valores del objeto empleado entity proporcionados. Luego guarda el empleado actualizando el repositorio y agrega un mensaje de éxito al objeto redirect attributes y finalmente devuelve al usuario a la ruta raíz. Y para terminar está el método que nos permite eliminar un empleado. Este método está anotado con postmapping y tiene un valor de id/eliminar, lo que indica que maneja las solicitudes post de la ruta id eliminar, donde id es un parámetro de ruta. El método toma dos parámetros, un id y un objeto redirect attribute. El método busca un empleado en el repositorio utilizando el id proporcionado y elimina este del repositorio utilizando el método del repositorio. Luego el método agrega un mensaje de éxito al objeto redirect attributes y devuelve una cadena de redirect slash, lo que indica pues que el usuario se debe redirigir a la ruta raíz. Listo, estos son entonces los métodos utilizados. Aquí lo voy a detener. Vamos a volverle a dar. Ahí está funcionando bien. Las podemos eliminar, podemos agregar. Guardamos, ahí nos aparece. Listo, eso sería todo entonces. Listo, hasta acá la explicación de este proyecto. Espero que sea entendible. Chao y muchas gracias por ver este video.